¿Ya? Y pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, pasó, el paciente va a emergencia, ha escupido sangre y dice que le duele el tórax, ¿no? Le duele el tórax en base de mi tórax derecho. Entonces, que ese dolor lo tiene un mes. Y el médico de emergencia le dice, es un tromboembolismo y le pide angiotema, ¿no? Pero la definición pues de tromboembolismo es dolor súbito. Que el doctor está caminando hace una hora y me ha empezado a doler acá. Si te viene hace un mes, eso pues no es tromboembolismo, no es infarto, no hay un infarto de hace un mes, ¿no? Entonces, inicio del dolor, tiempo, desde cuándo está doliendo, ¿no? Tiempo. ¿Ya? Esa es la primera pregunta en todo dolor, es tiempo. ¿Cuándo está doliendo? Con eso vamos a definir muchas veces cuál es el factor que nos puede aproximar. Entonces, mucho cuidado con los dolores súbitos. Mucho cuidado con los dolores súbitos. La localización del dolor, ya están definidos cuáles son las características, por ejemplo, del infarto, dónde se localiza, el tipo de dolor y por qué factores se agravan. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque probablemente en el examen entre esto, dolor de tales características, de tanto tiempo de evolución, ¿cuál es la causa más probable de dolor, ¿no? de este tipo de dolor? Bien, el siguiente, por favor. El siguiente. Doctor y compañeros, todos sean ustedes muy buenas tardes. Bueno, días, tardes, noches. Voy a continuar con lo que es el tema de dolor torácico, pero tocando más lo que es el dolor anginoso, no anginoso, síntomas asociados, lo que es el examen físico y sus exámenes complementarios. Bueno, como índice o contenido vamos a tener lo que es la introducción, ¿no? El dolor anginoso, dolor no anginoso, síntomas asociados, y lo que examen físico y examen complementario. Ya, como introducción vamos a hablar un poco sobre lo que ya había mencionado mi compañera, lo del dolor torácico. Que este va a ser un síntoma de gran importancia, ya que este dolor no se va a extender a toda la región del tórax, ya que al contrario se va a propagar en lo que son zonas específicas, como lo que es a la región del centro, como un dolor medio o retroesternal, también hacia el costado o hacia el lateral, que va a ser en punzadas o dolor en punzadas. También va a ser precordial, que se va a presentar como una precordialgia, y hacia la espalda o hacia posterior como un dolor de espalda. Va a ser fundamental precisar lo que es la topografía, la propagación, también la calidad, la duración y las circunstancias en las que este dolor va a hacer presencia, ya que de esa forma vamos a poder definir como tal si este dolor va a ser no anginoso o anginoso. Ya, ahora hablando más con respecto a lo que es el dolor anginoso o isquémico, para tener un poco más referentes, vamos a, como una definición, es que
El término angor o angina va a ser, se va a definir como una sensación de opresión que va a estrangular, quemar o incluso ahogar. Que si el paciente viene hacia o se acerca al consultorio, va a referir esta sensación presionando con su puño hacia donde se encontraría el nudo de la corbata o de una corbata, ¿no? Así como lo mencionó el doctor. Bueno, el dolor precordial o retroesternal, como ya había mencionado antes, va a ser un dolor constrictivo que aparte de este dolor, va a venir presentándose también lo que es una sensación de angustia o una sensación de muerte inminente, el cual también se le va a definir como una precordialgia típica. Esta precordialgia típica se nos menciona que se va a propagar a diferentes zonas del cuerpo, como lo es la mandíbula, el cuello, también los miembros superiores, específicamente lo que es el hombro izquierdo o la parte interna del hombro izquierdo. También nos dice que se va a propagar a ambas muñecas, derecha e izquierda, y también a lo que es el epigastrio. En casos de disección aórtica, este dolor se va a presentar como un dolor lancinante, persistente e intenso. Este dolor se va a propagar hacia la zona posterior o hacia, más específico, lo que sería la espalda. Y en algunos casos este dolor se puede propagar a lo que es la zona lumbar. En este caso va a presentar el paciente con una caída de hematocrito y también con shock hipovolémico y shock neurogénico. Estos tres síntomas van a ser también semejantes a lo que va a ser un infarto del miocardio. Ahora, con respecto a lo que va a ser el dolor no anginoso o isquémico, vamos a ver que este dolor también se va a llamar o va a ser definido como una precordialgia típica, ya que este dolor no va a presentar los síntomas ya mencionados anteriormente. Es por ello que va a ser necesario realizar algunos diagnósticos diferenciales, como lo que es para el ERGE, que en caso del ERGE se va a manifestar como ardor o quemazón retroesternal, que se va a dar tras una comida abundante o una alimentación copiosa o abundante, y que va a ceder tras los eructos o incluso al consumo de antiácidos. Luego también tenemos lo que es el ataque de pánico o neurosis de ansiedad, el cual como ya lo mencionó el doctor antes, es que se va a dar más en un contexto psíquico, ¿no? Luego tenemos lo que es el dolor de pericarditis aguda, que este dolor se va a manifestar de forma aguda y lateralizada, y que va a tener diferentes orígenes, como es el origen infeccioso, que se va a dar una pericarditis viral. Con respecto también va a ser del origen alteración autoinmune, es autoinmune, disculpen, que se va a dar una pericarditis recurrente benigna y también se va a dar como una complicación infarto agudo del miocardio. Y bueno, lo que es el dolor agudo, que va a ser un dolor punzante o dolor en puntada, y que va a ser signo de sospecha de una pleuropatía o de un neumotórax, de una neumonía. Siguiente. Bien, entonces en estos dolores no anginosos o no isquémicos, como dice el ERGE, es aquel dolor, creo que cualquiera de ustedes ha tenido ERGE. Ese dolor tipo ascendente, llamado piloto, que asciende. Entonces generalmente son pacientes que van a tener pues, el antecedente de dolor tipo de piloto en las madrugadas, que súbitamente se incrementa y es un hecho. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los dolores psicógenos o trastornos de ansiedad, que es otro típico de los dolores que vienen en emergencia. Y
somos dolores que inicialmente son los que te impresionan. Porque el paciente, ya sea mujer o varón, usualmente las mujeres, llegan pues diciendo, me voy a morir, me voy a morir. Aquí me voy a morir. Lo característico de estos pacientes es que siempre están hiperventilados. Están con una respiración muy rápida. Me falta el aire, me duele acá, me voy a morir, me voy a morir. Ustedes le ponen el pulsoxímetro, están pues por encima de 96, ¿no? 96, 97, 98. Y la otra característica es que siempre refieren parestesias, ¿no? Mi mano se está paralizando, dicen, ¿no? Parestesias o parálisis, ¿no? Sensación. O te dicen, no, mi mano se está doblando así. Cuando yo era interno y en ese entonces no había muchas denuncias por negligencia, el tratamiento era un par de sopapos. ¿En serio? Cuando yo era interno, un médico internista llegó a verse un paciente paralizado, no se movía para nada. Las familias pues, ya se imaginan, porque es una parálisis súbita. Entonces, ¿qué ha pasado? No sé, doctora, le faltaba el aire, empezó a decir que se iba a morir, que se le estaba parando el corazón y sus manos. Ya dejó de moverse. El paciente, un jovencito, como un estudiante de medicina todavía. Entonces, el doctor ese entonces le dijo, no se preocupen, retírense. Se retiraron, el paciente estaba en la camilla. De retorno. Y antes de que salga la tercera, el paralítico habló. Doctor, sí, continuando, vamos a tener lo que es el cáncer broncogénico, que este va a ser un dolor constante y progresivo, que este se va a dar más a causa de lo que va a hacer la invasión de la pleura y también de la pared costal. Luego tenemos lo que es el cáncer de pleura, o también llamado mesotelioma, que va a ser un dolor menos constante, pero más localizado. Y con respecto al dolor, y por último, con respecto a lo que es el dolor intercostal, vamos a ver que este se va a intensificar con la respiración y que este va a ser sospecha de un derrame pleural o un neumotórax. Sin embargo, si este dolor llegaría a intensificar con lo que es la defecación, la tos o el estornudo, podemos sospechar de una discopatía, de una metástasis o de una espondilitis. Compresión nerviosa, ¿no? Sí. Entonces, todo aquel dolor torácico que aumenta con maniobra de Valsalva, las Valsalva son aquellas que aumentan la presión, el poseo, el empujo, cuando empujas de manera de Valsalva, probablemente sea una compresión nerviosa. Una hipotensión, una radiopatía. ¿Por qué se incrementa el dolor? Cuando pujo, cuando toso. Entonces, puede ser una radiopatía. Luego vamos a tener, bueno, para complementar las definiciones de ambas, el dolor isquémico y no isquémico, vamos a encontrar algunas referencias que estaba en un cuadro de el libro Argente, que por ejemplo acá nos menciona, por ejemplo, una de las diferencias o de los ítems es la característica del dolor, que en el isquémico va a ser, como ya me he mencionado, constrictivo, quemante, gravitativo y va a ser ardiente. En el no isquémico va a ser un dolor sordo y que, como ya había mencionado antes, no presenta los síntomas ya, los que presenta un dolor isquémico, ¿no? Y que va a presentar, por ejemplo, lo que es una puntada de costado y que se va a intensificar con la respiración. Con respecto a la localización del dolor, en el isquémico va a ser retroesternal, epigástrico y...
Luego vamos a tener al dolor isquémico. Con respecto a su localización, vamos a ver que va a ser sobre el hemitórax, a la altura de la tetilla intercostal, o sea, sobre esto. Con respecto a la propagación, vamos a ver que en el isquémico se va a propagar a la mandíbula, al cuello, a los miembros superiores, al más específico que podría ser el hombro izquierdo, la parte interna, las muñecas y a la zona epigástrica. Y en el no isquémico va a ser en el hombro homolateral. Sí. Pero vamos a quedar ahí, ¿no?